¿Por qué tanto? ¿Trabajo sacado o trabajo en el trabajo? Ambos dos. Eso es bueno. Hay gente que no tiene trabajo, gente que no puede estudiar. ¿Trabajo qué significa? El trabajo significa, dicen por ahí. Ya, bueno, muy bien. Muchachos, cuéntenme qué fue lo que vimos la semana pasada. Refresquenme la memoria. Vayan revisando su cuaderno y me van contando. Solo vimos el diagrama booleano. O sea, de hecho ni siquiera lo vimos bien. O sea, nos hicimos una idea de qué es lo que era. Hicimos un ejercicio. Hicimos un ejercicio, ¿ya? ¿Qué más vimos? ¿De qué más hablamos? Eso es todo lo que hicimos en... Hablamos de un algoritmo. ¿Ya? ¿Y qué era un algoritmo? El algoritmo es una secuencia de pasos. Son pasos, procesos para poder llegar a un objetivo o poder cumplir una tarea específica. Perfecto, muy bien. Un algoritmo es una serie de pasos ordenados, secuenciales, que tienen inicio, término y buscan cumplir con un objetivo. Ejemplo de algoritmo. La receta de una tortilla de comida. Oh, esos son buenos ejemplos. Porque ahí está súper claro, ¿no? Todos los pasos. Una cucharadita de sal, dos de mantequilla y todo en ese orden, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Hacer el pastelito. ¿No? Bien, muy bien. Otro ejemplo. Llegar al IP. Llegar al IP, ese lo hicimos en la pizarra, ¿no? Sí. Demos un minuto que tengo que iniciar la clase por el sistema. Eso no me viene nada. Ya, venir al IP era otro algoritmo, ¿cierto? Hola. Y ese ejercicio del algoritmo de venir al IP lo hicimos de dos formas. ¿De qué dos formas lo hicimos? El paso y el diagrama. Ya. Hacerlo en pasos era simplemente anotar una lista de todas las tareas secuenciales, ¿cierto? Sí. ¿Y en diagrama no era como lo mismo? No. ¿Por qué? Porque el diagrama da dos caminos diferentes. Varias variables. Claro, en el diagrama era como un mapa a seguir, ¿cierto? Con opciones. Con distintas opciones, distintos caminos, de acuerdo a lo que uno decidía, ¿cierto? Y ocupábamos un diagrama de flujo, eso es un diagrama de flujo, para ver todos los posibles caminos de nuestro algoritmo. ¿Sí? Ya. ¿Dudas con respecto a los algoritmos? Es fácil, ¿cierto? El concepto es súper entendible, súper intuitivo, no hay mucho más que ver. Vamos a tener dudas cuando ya empecemos a programarlo, pero eso va a ser más adelante, todavía no. Les había dicho que el programa de estudio lo íbamos a dividir en tres partes. La primera parte iba a ser netamente teórica. En la parte teórica íbamos a ver lógica proposicional, tablas de verdad, operaciones de conjunto, etc. La segunda parte íbamos a empezar a programar algoritmos con PCInt, que lo tienen en sus equipos. Y la última parte íbamos a programar esos mismos algoritmos en lenguaje de programación Java con el IDE que se llama NetBeans. ¿Sí? Todos vieron que tenían PCInt instalado y también vieron que tenían NetBeans. ¿Qué es un IDE? No un IDE, no un ID. Un IDE, IDE. Un banco de datos. IDE. Es un entorno de desarrollo. O sea, un programa para hacer programas, como por ejemplo NetBeans. Cuando se habla de un programa para programar, se habla de IDE. ¿Sí? Ese es el IDE. Nosotros vamos a ocupar NetBeans. NetBeans. Ya, en cuanto a la programación, habíamos hablado, ya al final de lo que vimos, habíamos hablado que
en cuanto a la forma de programar, había como dos grandes paradigmas, ¿cierto? Uno era la programación estructurada y otro era la programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan a qué se refería la programación estructurada y qué desventajas tenía? Alto contenido de programación. Sí, la programación estructurada se basaba principalmente en escribir los códigos de programación, los algoritmos, de manera secuencial hacia abajo. Casi como la lista de los pasos del algoritmo que nosotros escribimos, casi como eso. O sea, era como un papiro gigante con todo el código de programación y era muy difícil de entenderlo. Por ejemplo, si yo desarrollaba un código para, por ejemplo, el sistema de notas que tienen acá, yo lo desarrollo con programación estructurada, tendría un código súper completo, grande, pero todo hacia abajo. Y ese código es muy difícil de mantener. ¿Qué pasaba? Si yo desarrollaba ese código para IP Chile y luego me cambiaba de trabajo, iban a contratar a otro programador y ese otro programador se iba a encontrar con ese código y iba a ser muy difícil entenderlo. No porque fuera difícil, sino por la complejidad de haberlo programado de esa forma. Es muy difícil entender eso. Iba a tomar mucho tiempo a ese programador para entender qué quiere decir cada línea de código. ¿Y eso en qué se iba a materializar? En la práctica, eso se materializaba en más tiempo invertido para hacer modificaciones al sistema. Más tiempo invertido significa más HH, más horas hombre, y más horas hombre significa más dinero perdido. Entonces, sistemas desarrollados con programación estructurada eran muy difíciles de mantener, muy difíciles de escalar. Cuando hablo de escalar, quiere decir que un sistema escalable es un sistema que puede ir modificándose a través del tiempo, puede ir creciendo, agregándole módulos, funcionalidades, etc. Entonces, si lo hacía estructurado, era muy difícil escalarlo. En cambio, si ese mismo sistema lo desarrollamos con programación orientada a objetos, va a ser mucho más fácil entenderlo para otras personas. O sea, yo desarrollo un programa orientado a objetos, contratan a otro desarrollador, hay otro equipo de trabajo, lo va a entender mucho más fácil. Y eso se va a traducir en menos tiempo de desarrollo, en menos tiempo de adaptación y entendimiento, en menos tiempo a la hora de desarrollar el algoritmo, menos tiempo de QA, y todo eso se va a traducir en un software de mejor calidad y más barato. Eso. Entonces, cuando veamos Netflix, vamos a trabajar en la primera parte estructurada. Vamos a trabajar con Java. Primera parte, programación estructurada. Y la segunda parte, programación orientada a objetos. ¿Sí? Escalable es lo mismo que estructurado, ¿cierto? No, escalable quiere decir que puede ir creciendo un sistema, puede ir mutando, evolucionando, eso sería. Y estructural es una secuencia de pasos. ¿Sí? Mira, programación estructurada era escribir todo el código hacia abajo como un papiro. Y orientado a objetos es identificar los objetos que ahí lo vamos a ver. Por ahora es más que nada para que sepan que existen esos conceptos. ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿De qué más conversamos? Conversamos harto, no recuerdo. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? Hicimos el ejercicio. Ah, el del conjunto que decían, profe, está malo, está malo. Claro. ¿Vieron que estaba bueno? Y algún ejercicio de eso vamos a ver en la prueba. ¿Sí? También hablamos de lógica. Y les dije que la primera parte del semestre, que era teoría, íbamos a ver lógica. Lógica principalmente en matemática, lógica booleana. ¿Qué era la lógica? Está en la PPT que les pasé incluso. ¿Le paso la PPT o no? ¿Puedes comprobar si eso que estamos buscando es correcto? Muy bien. La lógica, al final, son una ciencia o un conjunto de reglas que busca verificar la veracidad de algún enunciado. Eso es todo. ¿Sí?
Y nosotros vamos a trabajar con lógica booleana, álgebra booleana. ¿Se acuerdan que hablamos del álgebra del colegio? Y cuando teníamos álgebra en el colegio teníamos muchos términos. X cuadrado más xy más 2y cuadrado. Y esas letras podían tener todos los valores posibles numéricos. Y también hablamos que en la lógica booleana también íbamos a trabajar con letras, pero esas letras iban a tener solamente dos valores posibles. ¿Cuáles eran esos dos valores posibles? Verdadero y falso. Verdadero y falso, más fácil, ¿no? O sea, más fácil esto que el álgebra del colegio. Yo creería que sí, que es bastante sencillo. Aquí tengo un torpeo. No estoy revisando WhatsApp, estoy revisando mi torpeo de PC. Ya, entonces, decíamos que la lógica booleana el álgebra booleana buscaba comprobar la veracidad de distintos términos o enunciados. ¿Ya? En el álgebra booleana nosotros hacemos operaciones, ¿sí? Hacemos operaciones entre enunciados, y esos enunciados se van a simbolizar con letras, ¿sí? Existe algo que se llama el algoritmo fundamental. Adelante. Existe lo que se llama el algoritmo fundamental. ¿Ya? Aquí ya nos estamos metiendo de lleno en la materia que nos compete, ¿sí? El algoritmo fundamental en álgebra booleana habla de dos términos o enunciados, y cada uno de esos términos o enunciados pueden tener solamente valores verdaderos o falsos, ¿sí? La primera tabla de verdad que vamos a ver va a ser esta, el algoritmo fundamental, donde el primer término o enunciado puede obtener valor verdadero, el segundo término puede obtener valor verdadero, ¿sí? Aquí vamos a escribir todas las posibles combinaciones entre verdaderos y falsos. El primer término puede obtener valor verdadero nuevamente y el segundo falso. Esa es otra combinación de verdad, ¿cierto? El primer término puede obtener valor falso y el segundo verdadero. Otra posible combinación. Y la última combinación que nos falta, ¿cuál sería? Falso y falso, ¿cierto? Primero falso y segundo falso. Ese es el algoritmo fundamental, donde se ven todos los posibles valores que pueden obtener dos términos booleanos. ¿Ok? Anoten eso, es súper importante. ¿Por qué es P y Q puede ser A o B? Es álgebra, que no puede ser cualquier letra. Ah, ya. Esto es álgebra booleana. Puede ser perfectamente X e Y. Ah, ya. En vez de verdadero o falso puede ser número binario. Sí puede ser número binario, sí, porque viene siendo como lo mismo, ¿no? Pero vamos a trabajar con verdadero o falso, ¿sí? Pero al final viene siendo como lo mismo. Un 1 es un verdadero, es un impulso eléctrico, un falso es un 0, es un no hay impulso eléctrico. Todo hace referencia a lo mismo. Entonces estos son dos términos que pueden obtener solamente esos valores. Y esta tabla es la primera tabla de verdad, que se llama algoritmo fundamental y que me muestra todas las posibles combinaciones entre verdadero y falso. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora bien, para estos dos términos que pueden obtener todos esos valores, existen también operaciones. Así como en el álgebra normal o el álgebra matemática, nosotros podemos sumar letras, multiplicar letras, dividir, sacar exponenciales, elevar en potencia, podemos hacer todas esas operaciones en el álgebra normal. Aquí también existen operaciones. Aquí yo no voy a multiplicar un término con otro, yo no los voy a sumar, pero puedo negarlos, puedo verificar dependencia,
puedo hacer conjunción, disyunción. El otro día algo vimos de conjunción, ¿cierto? Entonces, las operaciones que vamos a ver van a ser las siguientes. Anoten, número 1, negación. Esta es la más fácil. En la negación, yo trabajo con la misma tabla. Bueno, en todas las operaciones vamos a trabajar con la misma tabla. La negación es una operación que necesita solamente de un término, ¿sí? Por ejemplo, en todas las operaciones matemáticas siempre necesitamos dos términos, para sumar dos términos, para multiplicar, para dividir, ¿sí? Pero cuando nosotros le poníamos un signo negativo a un número, necesitamos solamente un término, ¿cierto? La negación viene siendo como poner el signo negativo a un número. Por ejemplo, yo tengo mi término x, que puedo obtener todos estos valores, verdadero y falso. Eso es todo lo que puedo obtener, ¿cierto? Y la negación o la operación de negación de x, que se simboliza así, quiere decir que el resultado de la negación de x viene siendo todo lo contrario a x. O sea, si x es verdadero, la negación de x va a ser falso. Si x es falso, la negación de x va a ser verdadero. Es lo mismo que poner un signo menos a un número. Si el número es positivo, le pongo un menos, es negativo. Si es negativo... ¿Es el signo de negación? Sí, ese es. Se ve allá atrás, es algo así. Es como decir todo lo contrario a algo. Si algo es verdadero y lo niego, va a ser falso. Si algo es falso y lo niego, va a ser verdadero. Es simplemente eso. ¿Dudas con eso? Este es fácil, ¿cierto? Sí. ¿Copiaron? ¿Sacaron fotos? ¿Para borrar? ¿Sí? ¿Alguien? Sacó foto. Ya, ¿hay más operaciones? Sí, hay más operaciones, como por ejemplo la conjunción. Segunda operación se llama conjunción. Conjunción. La conjunción es una operación lógica que, a diferencia de la negación, sí necesita ambos términos. Un término X, un término Y, un término P, un término Q. Da lo mismo como lo simbolice. Lo importante es que sean verdaderos y o falsos. ¿Okay? Entonces voy a, antes de hacer la operación, siempre voy a hacer la tabla del algoritmo fundamental. ¿Sí? Que sería esta. XY. Hago la tablita con todos los posibles valores que puedan obtenerse, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones, que son verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Y la conjunción se va a simbolizar de esta manera. X, que hay varias formas. Tenemos X, una V invertida, Y. También la pueden encontrar como un, ¿cómo se llama? Ampersand. ¿Sí? Como eso lo van a encontrar o como eso. Y este lo van a encontrar como eso o como eso también. Para que no se confundan cuando lo busquen en internet. ¿Qué significaba la X y ese símbolo? Esto es conjunción. X conjunción Y. Y la conjunción dice que el resultado de la operación
va a dar verdadero solo y solo si tanto x como y son verdaderos. Solo si estos dos son verdaderos. O sea, si yo hago la conjunción entre x e y donde ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. Y en todos los otros casos, el resultado es falso. O sea, ocurre una cosa y ocurre la otra. Cuando hablamos de pasar el ramo, ustedes tienen que tener promedio sobre 4 y también tienen que tener la asistencia sobre 70%. Recuerden que cada uno de esos términos simbolizan enunciados. X podría ser el enunciado de tener promedio sobre 4 y podría ser el enunciado de tener asistencia sobre el 70%. Cuando ambos casos son verdaderos, yo apruebo el ramo. En todos los otros casos yo lo repruebo. Podría tener nota sobre 4 y asistencia bajo el 70% y yo repruebo. Nota bajo 4 y asistencia sobre el 70%, repruebo. Y si tuve promedio bajo 4 y asistencia bajo el 70% también repruebo, ¿cierto? Eso es la conjunción. Quiere decir y ocurre esto y también ocurre esto otro. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama el signo? ¿Ya? Esto es, la operación se llama conjunción. Usted puede decir X conjunción Y. Yo lo conocía como gorrito. ¿Bonito? Gorrito, no se llama así. Dígame. Eso. Es lo mismo, sí. Con otra anotación, pero es igual, la misma rajita. ¿Se entiende eso? Más o menos. ¿Dudas? Voy a borrar. Profe, esto no es lo mismo que el 2, por ejemplo, verdadero, da verdadero, no es lo mismo que la suma y resta, menos por menos da más. No da. Como si hay No. falso, Distinto. No, porque falso y falso, según eso, por ejemplo, menos por menos da más, y aquí no da verdadero. son operaciones distintas. Sí, son operaciones totalmente distintas. Tienen alguna similitud, pero no es igual. ¿Da para confundirse no? Sí, la verdad que sí, se va a confundir si lo hace así. Tienen que saber que la conjunción, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero, el resto todo falso. En la negación, cambiar los verdaderos por falsos y los falsos por verdaderos. Vayan copiando y saquen fotos, que no digo nada. Diego Balsúa. Claudio Ahumada. Camilo Aracena. Patrick Arraundo. Carlson. Cristian Casanova. Kevin Céspedes. Luis Chacón. Luis, ¿no?
María Chen, Marco Encina, Juan Espinosa, Jaime Farías, Jean Flores, Miguel Hernández, Miguel, No, no está. José Manríquez, Presente. Emerson Olivares, Diego Orellana, Mario Peña, Luis Pinto, Matías Quintana, Presente, profe. José Regabal, Marcial Regabarren, Daniel Rivera, Presente. Pablo Sepúlveda, Jorge Toro, Claudio Valenzuela, Eric Vega, Presente. O sea, 3 capítulos que cada uno tiene. ¿Ya estuvieron? Entonces, recapitulando. Atención aquí adelante, por favor. Antes de pasar a las siguientes operaciones, repasemos esto. Lógica booleana, verificar la veracidad de operaciones booleanas, ¿cierto? Eso es. Para hacer operaciones booleanas o para hacer tablas de verdad, lo primero que tenemos es la tabla del algoritmo fundamental, donde se me plantean dos términos que pueden tener solamente valores verdaderos o falsos. ¿Ya? El algoritmo fundamental o esta tablita son todas las posibles combinaciones de verdaderos y falsos entre esos dos términos. ¿Sí? O sea, el término X puede tener valor verdadero y el Y verdadero, X verdadero y falso, X falso y verdadero, X falso y falso. Esas son todas las posibles combinaciones, todos los posibles valores que pueden tener. A diferencia del álgebra matemática, donde las posibles combinaciones son infinitas, ¿cierto? Aquí son súper acotadas, tenemos solamente esas 4. Eso es el algoritmo fundamental y en cada tabla de verdad, en cada operación, vamos a ocupar ese algoritmo. Siempre lo vamos a poner aquí, ¿ya? En la primera parte. Luego, hablamos que hay operaciones, como por ejemplo la negación y la conjunción. La negación es simplemente cambiar el valor al enunciado o al término, y es lo opuesto. Si yo tengo que X es verdadero, la negación de X es falso. Si X es falso, la negación de X es verdadera. Y si lo hiciera con otra letra, da lo mismo, ¿cierto? Si tuviera aquí Y, si Y es verdadero, la negación de Y es falso. Si Y es falso, la negación de Y es verdadera. Simplemente cambiar los signos. Eso es fácil. El operador lo van a ver así o lo van a ver así en internet, ¿ya? Para que no se confundan. Ambos significan lo mismo. Depende del autor, de dónde sacaron la información. Allá el compañero también lo tenía con otras notaciones, pero es básicamente lo mismo. Luego tenemos la operación conjunción. La operación conjunción dice que necesito dos términos para hacer la operación. En la negación necesitaba solo uno, ¿ya? En la conjunción necesito dos términos. Y el resultado de la operación de conjunción entre dos términos va a ser verdadero solo si ambos términos son verdaderos. O sea, en este caso donde X es verdadero y también Y es verdadero, el resultado de la operación es verdadero. En todas las otras posibles combinaciones me va a dar falso. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Es como Ocurre uno y lo otro, entonces el resultado ocurre. son los mismos resultados del algoritmo fundamental, entonces. En el encabezado, en la primera parte. Porque esto, aquí no estamos haciendo operaciones algebraicas, o perdón, operaciones lógicas. Aquí simplemente estamos escribiendo todas las posibles combinaciones.
La operación la estamos haciendo aquí en esta tercera columna. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, en todas las operaciones, cuando trabajemos con dos términos, vamos a ocupar esta tablita en el encabezado, ¿sí? Para ver todas las posibles combinaciones. Y luego hacemos la operación. Este es el resultado. ¿Conjunción? Ya, voy a borrar. Otra operación que se llama disyunción. Esta es la operación número 3. Disyunción, que la van a ver así, como una V. O sea, la conjunción era un gorrito hacia abajo, este es un gorrito hacia arriba. Conjunción era una V hacia abajo, la disyunción era una V hacia arriba. Ya, y para realizar la operación, nuevamente tenemos que escribir la tablita del algoritmo fundamental como encabezado. Término X, término Y, con sus posibles combinaciones. Verdadero, verdadero, ¿qué más? Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Repito, aquí no estamos haciendo operaciones, simplemente las posibles combinaciones antes de hacer la operación. Y la disyunción se escribiría así: X, una V pequeña, Y. Eso es X disyunción Y. Y dice que el resultado va a ser verdadero cuando al menos uno de los términos sea verdadero. Al menos uno. ¿Ya? Aquí el resultado es verdadero o es falso. Verdadero, sí, porque me pide al menos uno, tengo dos, entonces estoy sobrado, ¿cierto? Verdadero. Aquí el resultado es verdadero o falso. Verdadero. Sí, porque el X es verdadero. Aquí el resultado es verdadero o falso. Verdadero. Porque tenemos el Y verdadero. Y en el último, Falso. falso. O sea, tiene que ocurrir solamente uno o más para que el resultado sea verdadero. O sea, ocurre esto o esto otro. Recuerden que en la conjunción era ocurre esto y esto otro. En disyunción es ocurre esto o esto otro. ¿Sí? ¿Esto lo ocupará en programación? Sí. La verdad que sí. La lógica al menos. Yo programando no estoy con la tablita, no está más. Pero sí ocupo esa lógica siempre. Ocupamos lo que es. O sea, en la conjunción y la disyunción es lo mismo, solo uno más para que sea falso, en este caso la conjunción. O sea, no diría que son lo mismo. O sea, el tema de terminología, porque verdadero, verdadero, verdadero. Son contrarios. Pero si hay un falso, va a ser siempre falso, en lo que es la conjunción. En la conjunción sí. ¿No es cierto? El término para describirlo Pero- es algo similar. O sea, Es que son totalmente distintas en realidad. no, sí, pero me refiero al término que solo uno más para que sea verdadero, en este caso la disyunción. La disyunción con un verdadero, el resultado es verdadero. Sí. En la conjunción tienen que ser ambos verdaderos. En la conjunción. Conjunción ambos ok, verdaderos. ya. Sí, ahí tenía, en la conjunción tenía un resultado verdadero y todo el otro falso. Aquí tengo un falso y todo el otro es verdadero, ¿cierto? O sea, en la conjunción tienen que juntar los dos valores verdaderos. Sí. Y esto lo van a ver como ese gorrito o lo van a ver como O
o lo van a ver como OR. Todo eso es lo mismo. ¿Usted allá, cómo lo vio usted? Y había otro símbolo, ¿no? Como OR lo tenía. Sí. Ok. Es igual. Lo vi. ¿Copiaron? Sí. Sí. Voy a borrar. Lo vi. ¿Qué dice mi doctor? Implicación condicional. La número 4. Implicación o condicional. ¿Verdad? Implicación o condicional. Y lo van a ver como una flechita hacia la derecha. Y ahora lo mismo de siempre. Para ver cómo es el resultado de la implicación, tenemos que hacer esta tablita de las posibles combinaciones. X, Y. Con todos los posibles valores. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. La implicación dice que el resultado es falso solo cuando el primer término es verdadero y el segundo es falso. X implica Y, así se escribe. Cuando el primer término es verdadero y el segundo es falso. Solamente aquí me da falso. Así es la operación. Y el resto todo es verdadero. Este está fácil. Cuando solo el primer valor es verdadero. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Solo en esa combinación. Primero verdadero y segundo falso, el resultado es falso. ¿Quién determina qué variable va primero? El orden. ¿Sí? Se le da izquierda a derecha. Y en este caso no es conmutativo. En los otros casos sí es cierto. Conjunción y disyunción da lo mismo con el primero. Pero aquí no da lo mismo. ¿Y con qué otro nombre se conoce, profesor? O sea, símbolo. ¿O es el único símbolo? No, flecha. Sí, ¿Flecha? sí, flecha. Implicación de condicionalidad. Verdadero. Nice. El compañero preguntaba qué determina cuál término primero o segundo. El orden de izquierda a derecha, nada más. Aquí sí es importante cuál va primero y cuál va segundo, ¿cierto? En cambio la conjunción y la disyunción daba lo mismo. Porque por ejemplo la conjunción decía para que el resultado sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Da lo mismo con el primero o con el segundo. En disyunción dice para que el resultado sea verdadero, al menos uno de los términos tiene que ser verdadero. También, de nuevo me da lo mismo con el primero o con el segundo. Aquí no. Aquí me dice el resultado es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Si lo doy vuelta me queda después. El resultado sería distinto, no es conmutativo. O sea, que falso, falso, siempre va a ser verdadero. Si falso, falso, me da verdadero, falso, verdadero, me da verdadero, 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 me da verdadero, y solamente verdadero, falso, me da falso. Solamente ahí.
Y debe tener una contraria, ¿no? Hay una doble implicación, que es la que vamos a ver ahora. No, porque te van a dar todas falsas, ¿no? Sí. La que tiene los falsos de mi lugar. ¿O no? Nos queda una operación y ya empezamos a hacer ejercicio. Con la última operación, que es el bicondicional o la doble implicancia, les doy un ejercicio y sí, a la vuelta del break le pasaría lo que hice el año pasado como EPR1, para que vean cómo sería una prueba de esto, ¿sí? Para que la resuelvan ustedes. Sin nota, no se asusten, pero para que vean cómo se hizo la prueba del año pasado, la EPR1. ¿Puede ser la misma? No, es para que ejerciten solamente, ¿no? Parecido, sí, ¿verdad? Ahí lo utilicé. Ahí esa prueba fue con 3 términos. Y ahora los 15. Ya, ¿copiaron? ¿Qué número vamos? 5. 5. Quinta operación. Bicondicional. O doble implicancia. ¿Cuál es el símbolo? Una flecha en ambos sentidos. Esta es súper fácil. Nuevamente tenemos que hacer las posibles coordinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. El bicondicional dice que el resultado de la operación bicondicional de ambos términos lógicos va a ser verdadero si y solo si ambos términos son iguales. Si ambos términos son iguales, el resultado es verdadero. ¿Aquí son iguales? Sí. ¿Aquí son iguales? ¿Cómo tu condición sexual? ¿Son iguales? No. ¿Y la última? ¿Son iguales? No, es positivo. Si son iguales, el resultado es verdadero. Independiente si ambos son iguales verdaderos o si ambos son iguales falsos. Me da lo mismo. ¿De verdad eso que dice? Y que también me da lo mismo cuál va primero o cuál va segundo. O sea, que aquí hay dos posibles resultados. ¿Cómo? Son dos posibles resultados solamente. Sí. ¿Cuál sería el término para definir lo que dice? ¿Esto? Si son iguales, Bicondicional. Y el si son iguales, El resultado es verdadero solo si los términos son ambos iguales. y arriba no debería ir la X y la Y, ¿cierto? La flecha. Ah, perdón, sí, se me pasó. Operaciones X, flecha para ambos sentidos y sí, se me pasó.
pasado se las paso. ¿Con nota? No, Ahí la dice. Sí, a la vuelta del break vemos eso. Ahora hacemos un ejercicio. Y a la vuelta del break. Ya, esas serían todas las operaciones. Ahora, el ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, entender esto es súper fácil. De verdad, súper fácil. Pero cuando lo estamos desarrollando en una tabla de verdad real, uno se confunde, hay que ser muy ordenado. Profesor, ¿y si hay un tercer valor en la tabla o siempre es así? Puede haber tercer valor, cuarto, quinto, mucho. Hay un orden de paréntesis y un orden... Bueno, ahí lo vamos a ver, porque ahora vamos a hacer un ejercicio con 2 términos y a la vuelta del break con 3. Ah, ya. Con 3 se va a notar más. Tenía que preguntar. Hay que cagar cuando la negación. Yo voy a pasar algo. Es que así como en matemática aquí también hay paréntesis, ¿sí? Las operaciones que se realizan primero son la negación y luego todos los paréntesis. Ese es el orden. Negación y paréntesis. Listo, y de izquierda a derecha. Igual que en matemática. Adelante. El ejercicio es completar la siguiente tabla de verdad. Ah, te encontré el término también. Sí, hagamos esto. No, ponemos. La siguiente tabla de verdad. Vamos a ocupar los términos P, Q y R. Las letras que se ocupen da lo mismo. Ocupamos X e Y, podemos ocupar A, B y C, T, Q, R, me da lo mismo. Lo que tenemos que saber es que siempre van a tener valores de verdadero y falso. ¿Ya? Esos son mis términos. Ahí ustedes tienen que escribir todos los posibles valores que puedan obtener, todas las posibles combinaciones de valores. O sea, hacer el algoritmo fundamental antes de desarrollar el ejercicio. El algoritmo fundamental o todas las posibles combinaciones serían así: P verdadero, Q verdadero, R verdadero, ¿cierto? P verdadero, Q verdadero, R falso. P verdadero, Q falso, R verdadero. P verdadero, Q falso, R falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, falso. Esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Son todas las posibles combinaciones de valores que pueden obtener esos términos. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, pero ahora con un término más. ¿Cómo? Un ejemplo, con todo. Con todo. Lo que venga. Sí. De hecho, creo que la mezclo todas. Parece que la mezclo todas. Sí, para mezclo todas. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primera operación facilita para que vayamos soltando la mano. No Q. Hacia abajo. Segunda operación, no P. No P. No P. No P. Tercera operación, P implica no Q. Cuarta operación, no P disyunción R. Quinta operación, P implica no Q, cierro paréntesis, disyunción, no P, disyunción R. No entiendo. ¿Cómo?
Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que hicimos fue el algoritmo fundamental de todas las posibles combinaciones de verdaderos y falsos, ¿sí? Para ver el resultado de esta operación tenemos que ver los valores de acá, ¿cierto? Esto es netamente una cabecera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver cuánto vale no Q, tengo que ver cuánto vale Q en esta línea, ¿cierto? Entonces, si Q vale verdadero en la primera línea, el resultado es de no Q falso. La segunda línea. Si Q vale verdadero, el resultado es. Si Q vale falso, el resultado de no Q. Verdadero. Si Q vale falso, verdadero. Aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero. Hasta ahí fácil, ¿cierto? Lo mismo con la P. No P. No P implica cambiarle el resultado a todas las P. P en la primera línea es verdadero, entonces no P es. P en la segunda línea es verdadero, el resultado es falso, 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 verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Profe, por ejemplo, en el ejemplo de la B, como por ejemplo en el ejemplo de la Q se considera de la buena adelante, ¿cierto? Entiendo la pregunta. En la Q, desarrollo de la Q primero. Aquí, el no Q. Sí. Para ver el resultado de esto, me recuerda que la negación ocupa solamente un término, no dos. Entonces voy a ver cuánto vale Q y me da lo mismo cuánto valen los otros. En cada línea, veo cuánto vale Q, verdadero. Cuánto vale P y R, me da lo mismo. Porque no están incluidos en la operación. Acá solamente veo P, porque el resto no está incluido. Aquí tengo que revisar P y también tengo que revisar Q. Ahora, aquí, en el tercer ejercicio, vamos a separar en paréntesis para no confundirnos. Primero, desarrollamos las negaciones y luego el resto. Acá también, negación y el resto. O sea, tengo en la primera parte, P implica no Q. ¿Sí? Ahí tengo dos operaciones. Lo voy a hacer aquí al lado, ¿ya? P implica No, pues tenéis que enfrentar no los Q. términos y ver lo de antes. Primero lo de adentro. Sí, a ver, ¿cuántas líneas son? ¿Podemos usar la primera línea para de Sí, referencia? la primera línea de referencia, sí. ¿Ya? Entonces, Q en la primera línea es verdadero y no Q es falso. Falso. P en la primera línea es verdadero. Verdadero implica falso. ¿Qué me da el resultado de eso? ¿Verdadero? ¿Qué da la tablita? Falso. 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 Así se desarrolla. Soltarlas por disyunción, implicación. En la segunda línea Implica, claro, va. Perfecto. Si el primero es verdadero, también el segundo tenemos es falso, P implica primero verdadero, no segundo Q. falso. En la segunda tercero línea, falso. lo mismo, Todos ¿cierto? los demás, Ambos son verdaderos. Ya, veamos la tercera línea. En la tercera línea, Q es falso y la negación de falso es P es en la tercera línea. Verdadero implica verdadero, ¿qué me da? verdadero. Falso, creo que. Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero. Es falso. Verdadero. Verdadero, Luce. Esa es que Solamente cuando la ve Solamente el primero verdadero y el segundo falso me da. es falso. Verdadero. Y cuando tengamos la prueba, Falso. a ver, falso. Iba a decir algo bueno que les Verdadero. sabía. A ver, aquí en este ramo no me interesa que memoricen.
Me interesa que entiendan. En la prueba no me complica que estén con la tablita con todos los resultados, ¿sí? Pero sí se van a confundir con todo esto. Pueden tener todas las tablitas del condicional, la negación, todo eso lo que vimos hace un ratito lo pueden tener en una hoja, no me complica. Lo que me interesa es que lo entiendan y no sepan aplicar. Ya. Eso. Ustedes siguen con el resto. Ya lo saben hacer, ¿cierto? Profe, con la matemática primero se desarrolla el paréntesis y después se desarrolla lo demás. Aquí qué haría, por ejemplo, hago el no Q, después el P implica no Q y eso me da un resultado. Acá hago el no P, luego el P, disyunción R me da otro resultado. Y después el resultado de este, disyunción, el resultado de este otro. Ahora ustedes pueden continuar. ¿Cómo todo, Viña? No, yo mucha pega, pero igual estoy a la Voy a estar como hasta el martes, yo creo. Sí, te venís por el día, ¿no? Sí, pues voy en la mañana. Voy a salir a las 5 allá, mira la hora que viene. Pues te he rajado. Pero taco, loco, llegando a Santiago. No, es horrible las trabas. Tiene que buscar el estacionamiento por acá. No, es aún peor. Donde mismo te ganás y es por el callejón, pues por parte. No, no me gusta. Me puse allá en San Ciego, después de ayer. ¿Allá? Ayer no sé cuál es la cosa. Andrés Bello. ¿Viene acá? ¿En San Ciego ayer? Ah, sí, que está ahí a la vuelta. ¿Dónde está la boti? Ah, sí. Ah, la mítica. ¿Dónde sale el negrito que te gusta? Sí, pero fue cuando ya como que repasó por encima. ¿Quiénes llegaron después de que pasara la lista? Voy a ir de acá hacia allá. Recabal. Recajón. Recabal. Recabal. Acá alguien. Atrás. Chacón. Chacón. Olivares. Olivares. ¿Quién más? Atrás. Encina. ¿Alguien más? Ya, cierra la lista. ¿Alguien más? ¿No? Hay que poner la forma completa, pero que está. Lo que tú queráis, pues. ¿Saben cómo sigue el resto? Perder caso falso. Hay que ser muy ordenado con eso, pero muy ordenado. ¿Con quién? Con estos ejercicios. Porque son fáciles, pero tan rápido. ¿Tan fácil está? Somos de repetimos trabajo. Ah, ya la tengo. Yo no le hice el ramo el año pasado. Yo le hice la otra sección. Ah, yo le hice la otra sección. Que había otro ya. Ah, ya está bien. Ah, entonces le voy a dejar la EPR en el Solemnix, la que hice el año pasado para que la vayan resolviendo. Ya sé. Es que se lo voy a pasar en el otro módulo, pero ya que terminarlo. No sé, ¿la podemos hacer al tiro? Este es lo más complejo, siempre que tiene completo. ¿Cuál fue el segundo? ¿La última? Fue la tercera vez. Ya, Ya me encuentro. ahí revisan Solemnix. Me
Esto viene siendo verdadero. Las dos notas, netamente para que repase. Seguro. El tercero son dos nomás fáciles una verdadera. Sí. La tercera. Ah, ya no la he hecho. No lo he hecho. ¿Cómo se llama? Para ver si se... Ah, sí. Ya. Ya la ves. Esta es mía. No, Mira, no, tú estás, esto es una explicación de una fecha. Si tú tenés la primera verdadera y la segunda falsa, te da falsa. Caso contrario, da dos verdaderos. Entonces tú buscas de esto, verdadero o falso. Entonces te va a sacar. Primera verdadera y segunda falsa, falsa. ¿Cierto? Entonces, tenéis la P que te indica que es la implicancia. La primera será verdad, lo que te he dicho. Y esta es negación de Q. Y la negación de Q lo contrario, que está en el pasivo. correcto, sí, sí, sí. ¿Cierto? Ahí está claro. Sí. Entonces tú compras verdadero o falso. Verdadero o falso, falso. Es fácil lo mismo. Verdadero, falso, falso. Después verdadero, verdadero. Y después verdadero, negación verdadero, es verdadero. Lo que sea, porque no, después no tenéis que coincida, ¿cachai? No tenéis una verdadera y falsa, ¿cachai? Tenéis esas dos que empiezan con verdadero, Claro. pero que le sigue una verdadera. Verdadera, claro. Entonces no te resulta. cambia, claro. Y las demás son todas, entonces ya las dejas. Claro, ahora sí. Ah, ya. Ya la expresión verdadera. Sí. En ese caso sí, Claro, porque en eso ese es la la identificación. identificación, Porque claro. este es distinto, ahí ya después. Claro, ahí va cambiando.
En la continuación, ¿cuál es? No, igual está todo, o sea, no, ¿En esta? La de la negación P. ¿Dónde te digo? La negación P. ¿Cuál es la negación P? Ahí está. Ah, esa, claro. Ahí está. Pura falsa y después pura verdadera. Porque la P es pura verdadera y después pura falsa. Se da vuelta. Ahí me equivoqué. No, pues mira. Si la negación significa que te da vuelta al resultado. Por ejemplo, aquí es F, ¿cierto? La negación de F. No, pues claro. Te confundiste, tenés que ordenarte. Esto es tu encabezado. Claro. Entonces, esa T es para acá. ¿Cachai? ¿Ya? Y tú la estás sacando de acá. Claro, del resultado de la No, es que Ah, se hace ya. sí, por este es tu día. te caché. Y cada uno de estos. Me mezclé para acá, porque Sí, acá se lo... te podéis meter para acá, pero tenéis que. Esto hay que separarlo, esta es tu base y aquí tú tienes que separarlo. De esa base De tenéis que hacerlo. aquí para acá, claro. Sí, sí, sí. Pero cuando llegué tarde, bueno, ahora sí lo que hace. Ya, entonces, a ver. Hacer un arreglo con eso. ¿Cuál está haciendo? Ya, porque tenéis la negación P, ¿cierto? Ya la tenéis hecha. La capa. Con sus saberes. Yo hice esto, mira. La desglosé así. Se tuvo esa parte, ¿cachai? La T. ¿Cómo se llama? Esa es la Explicación. La explicación se va a poner en una forma falsa. Oye, pero eso ya Se consiguió las operaciones. Claro, acá estamos viendo el tema de la disfunción. El ejercicio de La la disfunción basta que un término sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Por ejemplo, acá la negación de F, ¿cierto? Tenemos que tomar Sí, y aquí sería disfunción R. Sería aquí. falso, disyunción, verdadero resultado da verdadero, ¿no? Perfecto. Verdadero. Entonces la segunda sería acá, falso, falso. No P, el resultado es falso, ¿no? Falso, falso sería falso. Y el tercero sería verdadero, falso. Primero va la P y después la... Bueno, entonces va... Depende, porque por ejemplo la implicancia aquí no te da lo mismo. Claro. Con el resto sí da lo mismo. Oye, José. ¿Cómo te equivocas? Estoy enchufando. Falso, falso.
certeza, igual no sé. Esa es negación. Función P y dilución. Ya, pues ya ahora tenéis que hacer. Ese es un solo ejercicio, ¿cachai? Entonces ahora tenéis que hacer la disjunción. La disjunción de un paréntesis con el otro. ¿Cachai? Ya. A ver. ¿Están hechos los paréntesis? Claro, sí. Claro. P. Negación. La P tiene su fuerte, ¿cierto? Y esta es la negación de la Q. No, porque igual eran 5 años. Una, dos, tres, cuatro. No, que te faltaba una votación. ¿Cuál me falta? Te falta la paréntesis, la no P con la VR. Por eso no me calcé. Yo igual, yo te das mirar y yo lo puedo, yo no la viste. Ah, no era. Es que esa weá. Ah, de veras. Entonces aquí P. Ya no es la metadora. Puta, no la noté. Sí, porque a veces se cumple Solamente los falsos falsos. Cuatro, la dos y la cuatro. Ya van y terminé. ¿Cuánto lo tenía bien? Hoy si tenéis que tirar el primer ejercicio que O sea, igual no cumplía. más único. Si tenéis un solo falso, así es el primero y después o viceversa. La primera de la última es verdadera, sí. Si son todas verdaderas menos la... Claro que tú ahí la resolución, yo estoy haciendo como el resultado de este paréntesis, me la es. Muchachos, su atención aquí adelante. Eso es. Solicito su atención. Sí, voy a ir Ya, ahí le vais colocando, claro. Pueden salir a break. Nos vemos en 15 minutos y revisamos los resultados. ¿Quién es el profe? ¿Ah? Por ejemplo, te explico una cosa que... Espera. Te enredas. O sea, Sí, que tenía una mamá y después te condiciona toda otra vez. ¿Súper mierda? Creo que yo, ¿no? en la mitad. Mati, ¿quién me la risa? ¿Quién me la ¿Por qué te explico? Ya,
Esto va a ser un técnico, esto va a ser el tiempo en las pruebas de cuántos por ejemplo, tenía todo bueno. Hay que justificarla. Vamos a ver esto. No lo traje. Es que andaba terrible cargado. Parecía tren boliviano. Si no fue un canal, pues. Parecía el country. Oye, no, es que ayer me fui con la casa de cables para la casa. Si incluso le pasé uno al Diego. Le pasé uno al Diego. Le pasé uno al Diego y uno a alguien más. ¿Qué dijiste? Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos, Dani. Yo te la explico. Tenés que sacar la más chica primero y después sacar todo. Oye, cabrón, siempre. Vamos, Mario. ¿Ya? ¿La sacaste? ¿Esta la guardo? ¿Profesor? ¿A qué hora de vuelta? 8:15. Es que no tenéis. O sea, yo no me di la baja de